Visita al doctor. Doler versus tener. ¡Adelante! Me encuentro muy mal. Desde esta mañana me duele la cabeza. Tengo fiebre, mocos y tos. Ya veo. Vamos a medir la temperatura corporal. Los resultados indican que tiene una gripe. Para curarse, tiene que descansar. Tome bebidas calientes y no hagas deporte. Además, le voy a recetar esta medicina. Tiene que tomarla cada 8 horas. También tome este jarabe para la tos. Muchas gracias, doctor. Hola, me llamo Oli y soy el médico de este hospital. Ven a mi hospital y cuéntame qué te pasa. Si no sabes cómo, hay 2 verbos principales. Doler se usa con un pronombre reflexivo, doler, y la parte del cuerpo. Por ejemplo, a mí me duele la espalda. Si no tienes ni idea de qué es un pronombre reflexivo, aquí te dejo esta referencia. Tener se usa para describir síntomas o enfermedades, como por ejemplo, yo tengo fiebre. ¡Uy! Se me ha acabado el descanso. Veamos al siguiente paciente. ¡Adelante! Cuénteme, ¿qué le pasa? Ayer fui a comer a un restaurante. Comí demasiado y ahora me duele el estómago. Por la mañana tenía náuseas y no tenía hambre. Entiendo. Vamos a analizar su estómago. Ya veo. Tienes un virus en el estómago. Para curarte... Te voy a inyectar un suero y te voy a recetar un jarabe. Ya me encuentro mucho mejor. Gracias, doctor. En mi descanso os voy a enseñar las partes del cuerpo. Empecemos por la cabeza. Esto es la cara, los ojos, la nariz, la boca, los dientes, las orejas y el cuello. Sigamos por otras partes del cuerpo. Los brazos, los codos, las muñecas, las manos, los dedos, los hombros, la barriga, la cadera, la espalda, el pecho, el culo, las piernas, las rodillas, los tobillos y los pies. ¡Uy! Parece que ahí viene mi último paciente. Vamos a atenderlo. ¡Adelante! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hola, doctor. Esta tarde estaba jugando a fútbol y me caí. Ahora me duele mucho el brazo y las rodillas. Ayúdeme, por favor.
Entiendo. Hagamos una radiografía. Tiene un esguince en el brazo. Hemos de escayolarlo. Pero no tiene ningún hueso roto en las piernas. Voy a curarle las heridas de las rodillas. Por último, le voy a recetar estas pastillas para el dolor. Se las ha de tomar cada 8 horas durante 3 días. De acuerdo. Muchísimas gracias. De nada. Se ha acabado mi turno. Nos vemos en otra ocasión. ¿Qué comeré hoy? Uf, qué hambre tengo.